te damos la bienvenida. Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, 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 bienvenidos. Feliz noche para todos. Quiero saber desde dónde se conectan este domingo poderoso, poderoso. Bienvenidos a todas las personas que están en este espacio. Bienvenidos a todos. Ok, perfecto, desde Cali, desde Medellín. Bienvenidos a todos los que están en la sala. Excelente, excelente. A ver, yo quiero saber de dónde están conectados. A ver, ¿qué más? Saludos desde Bogotá, desde Popayán, desde Tuluá, desde Cali. Bueno, vamos a promover este espacio porque hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado que yo quiero muchísimo, un invitado que es uno de los número uno de nuestra compañía. Bueno, es el número uno de nuestra compañía, así que vamos a tomar una foto. Vamos a tomar una foto y ahí por ahí está ya Jessie Daddy, ¿no? Ay, poderoso, poderoso. Y estoy muy contento porque este domingo me corresponde a mí edificar a este hombre. Él es una persona que yo aprecio muchísimo, así que vamos a entrar al grano hoy porque ya está en la sala, así que estoy muy orgulloso de que esté acá. Pero antes de edificarlo a él, yo quiero felicitar a todas las personas que están tomando acción, a todas las personas que están realmente comprometidos con este negocio. Estoy realmente súper orgulloso de todos los nuevos rangos. Imagínense en esto, en un panorama ideal, podríamos llamar así. Escúchame muy bien, dos nuevos diamantes, tres nuevos rubíes y cuatro nuevos platinos. Eso es lo que estamos haciendo en toda Latinoamérica, eso es lo que estamos haciendo en todo el mercado colombiano, en todo el mercado latino, así que estamos súper contentos y súper orgullosos. Y vamos entonces a seguir promoviendo porque tiene que llegar a más de 100 personas. Tenemos que tener más de 100 personas porque la información que vamos a traer en esta noche va a ser una persona que yo conocí hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años. Esta persona es una persona que tiene un corazón muy grande. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo, pues me di cuenta que era siempre muy divertido, pero que era una persona que era muy poderosa en la tarima, que era una persona que tiene muchísimos resultados, que ha creado equipos gigantes en esta industria. Es una persona que lleva con Secret casi desde que nació Secret en todo el tema de network marketing. Es una persona que lleva más de 11 años en esta compañía, conoce todos los procesos que ha pasado esta compañía y además está súper comprometido. Imagínense, está súper comprometido con crear un legado con esta compañía. Y estoy también muy feliz y muy orgulloso porque imagínense en esto, nuestros nuevos hijos, yo tuve mi segunda bebé, él también tuvo una bebé y la bebé de él nació el 9 de abril y mi bebé nació el 10 de abril. Así que estuvimos por ahí chateando, escribimos por ahí hablando un poquito de que fueron casi gemelas de nacimiento. Así que estamos súper contentos por eso. Estoy muy feliz porque yo sé que pues ser papá es una tarea de mucho amor, de muchos sacrificios también, y él está hoy aquí en este domingo, va a compartir una información muy poderosa. Así que yo quiero que todos en esta sala enciendan ese chat y le den la bienvenida a mi hermano, nuestro cronro ya la gente, Jessie MacPherson, nuevo papá. Así que, brother, how are you? Hello. Welcome. Hola, ¿cómo están? Ahí está Luisa que nos va a ayudar con la traducción. All right. Luisa, are you my translator today?
Yes, I am. Jessie McDaddy. Congratulations on Phoenix. Oh, thank you so much. So Diego, first of all, thank you for the introduction and congratulations on the success in your business, but also on your new baby as well. I can't wait to see her. Bueno, Diego, felicitaciones. Gracias por tu presentación, por tus palabras y también te quiero felicitar por el nacimiento de tu nueva bebé. Yeah, so I want to make sure this is a leadership. Is bronze and above? Esto es una llamada de liderazgo. ¿Estamos hablando de bronces y superior? Sí, sí, no, sí, no. Mentorship. Mentorship. Okay, perfect. So I want to have a conversation with you guys today that I think can help you get to your next level. Okay. Bueno, hoy quiero tener una conversación con ustedes que yo estoy seguro que les va a ayudar a que lleguen a un siguiente nivel. So, but before I do, I just want to say how excited I am for all of the new promotions that happened this last week in Colombia. It is incredible, incredible. Y antes de que comencemos, no puedo dejar de hablar de todos estos avances de arranco que han sucedido en Colombia. Ha sido algo increíble. So I was with some friends of mine that I haven't seen in a long time, and I saw the messages come in, and he's like, "Why are you crying?" Y estaba yo revisando unos mensajes con personas que hace un tiempo que no me hablaban y me decían, pero ¿y por qué estás llorando? And I was like, you don't understand. It's so exciting. It was awesome. Y yo le decía, es que tú no entiendes, es que esto es demasiado emocionante. And so I'm so proud of you guys for all of the hard work that you're doing for all of Latin America to show people what's possible. Y realmente quiero decirles que estoy supremamente orgulloso de ustedes porque ustedes le están demostrando a Colombia y a Latinoamérica lo que es posible. Okay, so and with all of the new things that are happening with the new bonuses that are available for everyone to earn, it's super exciting. Y con todo lo que está sucediendo en este momento, de todos los bonos que tenemos disponibles, es algo que realmente es muy emocionante. Okay, so I know you guys already know about this, but I'm just going to pull it up so you guys can see it. Yo sé que ustedes ya conocen sobre esto, sin embargo, se los quiero compartir para que lo puedan ver. Okay, so 10 members left, 10 members right. You get a $200 residual monthly income from Secret. Entonces, si tú tienes 10 personas en tu izquierda y 10 en tu derecha con el 50-50, vas a obtener un residual de $200 mensuales. So remember now, for someone to count on your left or your right, they need to purchase 100 QV for the month. Entonces, ya sabes que pueden ser clientes, pero podrían ser que compren 100 QVs por mes. Okay, so now that can be 50 QV from Club Secret and 50 QV from products. That's a total of 100. Entonces, puede ser 50 puntos de productos de Secret y 50 puntos del Club Secret y ya estás en 100. Okay, and or it could be just 100 QV in products. O puede ser la totalidad de 100 puntos de QV en productos. Okay, now we want everyone to be on 50-50 because they get the vacation every year, of course. Ahora, queremos que la gente igual se suscriba al 50-50 porque después de un año van a tener sus vacaciones gratis. Right? So, but every single one of you, this should be a big focus for your business and almost, I want to say, almost more important than your rank. Y yo quiero que ustedes sean conscientes de que esto debe ser su enfoque, incluso mucho más importante que propiamente el rango. Okay, so now, obviously both are very important, but this is where you're going to have that consistent income coming in for your business. So that way you can get to being full-time and also have your freedom from your business. Ahora, claramente las dos cosas son importantes, pero es que aquí es donde tú vas a tener tu ingreso residual constante para que realmente después puedas llegar a ser libre financieramente. Yeah, so, but I know before we get started with the training, everybody wants to meet Phoenix. Ahora, antes de que empecemos con el entrenamiento, les quiero presentar a todos a Phoenix. Pongamos un 5 en ese chat. So her name is Phoenix Michelle, which Michelle is my mom's name, for those of you guys that know. El nombre de ella es Phoenix Michelle, y para los que sabemos, Michelle es el nombre de la mamá de Jessie. Yes, and Phoenix, if you know the phoenix, the bird, is
It's immortal. It's about renewal, rebirth, and there's a lot of reasons for it. So. Y el significado del nombre es Phoenix, en español es el ave fénix, y eso está asociado con inmortalidad, con renacer, con volver a surgir de las cenizas. So this is what Phoenix wants you to do, is get 10-10, 25-25, 50-50. That's what she wants. Ahora, ¿qué es lo que quiere Phoenix? Phoenix quiere que tú llegues a tener 10 y 10 en cada uno de tus equipos, o 25 y 25 en cada uno de sus equipos, con el 50-50. This is what she told me. She said, I want everybody in Latin America to do 10-10, 25-25, 50-50. That's what she said. Y eso fue lo que ella me dijo. Yo quiero que todas las personas en Latinoamérica lleguen al 10-10 en cada uno de sus equipos, o 25-25. Ella me lo dijo. Yeah, see, she's looking at you now. Mira cómo te está mirando en este momento. And she said 10-10, 25-25. Ella dijo 10-10, 25-25. Eso fue lo que dijo. One more? Okay, one more. Una más. Okay. So 10-10, 25-25. So we want to help you get to these residuals. Very important. Ahora, ¿qué es lo que queremos? 10-10, 25-25. Queremos ayudarte a que obtengas estos residuales. Guys, but I want to talk to you guys about not only just your rank, but getting to your next rank here in Secret. Ahora, no solamente quiero hablarte del rango que tienes ahora, sino de tu siguiente rango en Secret. Okay. So now there are those of you that have just gotten new rank advancements, and it's very exciting. And there are those of you guys that maybe you haven't rank advanced in a long time. Y puede que hay algunas personas que recientemente llegaron a un rango nuevo, o hay otras que hace rato que no avanzan de rango. Okay. So getting to your next rank, from my experience, is always about building new teams, brand new teams. Ahora, llegar a tu siguiente rango para mí siempre ha sido algo de construir nuevos equipos. So I learned this a long time ago. The team that gets you to your current rank is not the same team that will get you to your next rank. Y esto que les voy a decir, yo lo oí hace mucho tiempo. El equipo que te ayudó a llegar a tu rango actual no es el mismo equipo que te va a llevar a tu siguiente rango. Okay. So is constantly bringing new people into building your business, building new teams. Y de lo que se trata es siempre estar trayendo nuevas personas y construyendo nuevos equipos. So what a lot of people do is they build their business by going and doing presentations and getting people to train. Ahora, muchas personas están construyendo su negocio haciendo presentaciones y conectando o llevando a las personas a entrenamientos. And then what happens is, as their team starts growing, they stop doing the things to build their business and they start managing their people. ¿Y qué es lo que sucede? A medida que los equipos van creciendo, dejan de hacer esas actividades que los llevaron al nuevo rango y se ponen en un modo de administradores del equipo. Yeah, so they end up being kind of like a boss in a way. Y es algo como similar como a un jefe en algún sentido. Right. Now, in our business, your job is not to manage your team. Your job is to lead your team. Okay. Ahora, en este negocio no se trata de que tú administres tu equipo, se trata de que tú lideres tu equipo. And leading your team means having doing the things you want them to model. ¿Y qué significa que lideres a tu equipo? Que hagas que esas personas se comporten lo que tú quieres que ellos modelen. So, like a good example, I brought in a brand new person, a new team that I started on Monday. Por ejemplo, traje a una nueva persona y arranqué un nuevo equipo el lunes pasado. And then on Tuesday, I did another presentation. Y el martes hice otra presentación. And then on Wednesday, another presentation. Y el miércoles otra. And I'm starting new teams. Y estoy empezando nuevos equipos. Okay, so because I want to show my team, everybody, of what they need to do to get to their next level. Porque ¿qué es lo que quiero hacer yo? Mostrarles a las personas qué es lo que tienen que hacer para que puedan llegar a su siguiente nivel. Okay, so, but one of the mistakes that people have is they focus so much on the rank and not on the activities. Pero ¿qué es lo que sucede con muchas personas? Se enfocan más en el rango y no en las actividades. Okay, so the activities to get you there. So I want to talk about that a little bit. Entonces vamos a hablar de esas actividades que te van a llevar a eso. Okay, so let me, I'm going to pull this up real quick. Oops, nope.
Nope. Yep. Nope. Yep. Okay. So, all right. So one of the things that I hear people say a lot when they're building their business is this word is rebuilding. Ahora, una palabra que yo estoy oyendo permanentemente en las personas que hacen este negocio es reconstruir. Okay? So like I'm rebuilding my business or rebuilding my team. I hear this all the time. Entonces, oigo esto todo el tiempo, estoy reconstruyendo mi equipo, estoy reconstruyendo mi negocio. Okay, so I want you to write that word in Spanish, which is, how do I say it? Yeah, because rebuilding. Reconstruir. Reconstruir. Yes, what she said. Okay. Lo que ella dijo, eso, escríbelo en tu cuaderno. So, all right, I want you to circle it and I want you to cross it out. Hazle un círculo y luego táchalo. Yeah, never say that word ever again. Nunca más vuelvas a decir esa palabra. Never. Nunca. Nunca. All right. So, all right. And the reason why is you're just always building. Y la razón es porque tú siempre estás construyendo. That's our job. Our job is to build. That's what we do. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es construir. I didn't say rebuild. Your job is to build. Yo no te dije reconstruir. Te estoy diciendo es construir. So the feeling that people have, and when people say I have to rebuild, it's like they're trying to build on the bad of their business or something. Y cuando yo oigo a la gente que está pensando en esto de reconstruir, es como si quisieran hacerlo sobre lo malo que ha habido en su negocio. So it's like you're not going to rebuild these old teams. They quit. Tú no vas a reconstruir tus viejos equipos. Ellos ya renunciaron. It's normal. Like a lot of people don't stay. It's okay. Don't worry about it. Y es normal. Muchas personas no se quedan. No se preocupen por eso. Okay. So in fact, I was doing some math on it, and I recruited 100 people in my first year in Secret. Y me puse a hacer un ejercicio con las matemáticas y yo recluté aproximadamente 100 personas en mi primer año con Secret. Okay. Now, today, almost 10 years later. Y hoy, 10 años después. Guess how many of those people are still doing Secret? Adivinen cuántos de esos 100 están haciendo hoy el negocio. Out of the 100, the first 100. De esos 100 primeros que recluté. Yes, put it in the chat box. Oh, escribe en el chat. ¿Cuántos? Peter said 5. I saw his hand. So, all right, 2, 10. We have a lot of zeros. Wow, you think I'm that bad? Tenemos muchos ceros. ¿Ustedes creen que yo soy así de malo? Yeah, like I can, out of 100, not one of them? Like, que de 100 no se haya quedado ninguno conmigo. But I'm Jessie MacPherson, Crown Royale. Pero si yo soy Jessie MacPherson, el Crown Royal. Yeah, guess what? The answer is 0. Adivinen, la respuesta sí es 0. What? That's crazy. ¿Qué? Eso es una locura. So, I mean, I guess you could count technically my dad because he buys products every once in a while. Bueno, técnicamente puedes contar a mi papá porque él de vez en cuando compra productos. But from those 100 people, my team produces millions and millions of dollars in sales every month. Pero de esos 100 iniciales, mi negocio está produciendo millones y millones y millones de ventas cada año. Because most people don't stay. Porque muchas personas no se quedan. So, and that's okay. I don't need them to. Y yo no necesito que se queden. Está bien. But what I do need is I need to meet other people that are going to end up staying, which some of those people they introduced me to have been here for 10 years. Ahora, ¿qué es lo que yo sí necesito? Estar conociendo nuevas personas y personas que ellos me presenten. Porque de esas personas que me presentaron, sí hay personas que pueden estar construyendo el negocio. Okay, so now some of you have a better what's track record. You're doing better than I was doing. So don't worry.
Es posible que incluso tú en este momento estés teniendo un mejor resultado que el que yo te estoy contando. Es posible. Okay, so if I can have that many people stop, you can do it too. But I never was focused on rebuilding my old business. Never. Pero si yo no pude no pude hacer parar que esas personas se fueran, probablemente tú tampoco lo puedas hacer. Pero lo que quiero que pienses es que no pienses en reconstruir. Yeah, so we're just building. We're just building. I'm building new teams. Estoy simplemente siempre construyendo nuevos equipos. Okay, so now here's why this is so important is I want you to have this long-term vision. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque quiero que empieces a tener una visión de largo plazo. Okay, so was I the fastest person to diamond in secret? Ahora, ¿fui la persona más rápida a llegar a diamante en Secret? No. Was I the fastest to blue diamond? ¿Fui el más rápido en llegar a diamante azul, Blue Diamond? No. No. So I didn't get a promotion in secret for over 7 years. Y miren, yo duré sin avanzar de rango más de 7 años. But again, I didn't join secret to be a promotion. I joined secret because I wanted freedom. Pero nuevamente, yo no me uní a Secret para llegar a un rango. Yo me uní a Secret para construir libertad. Are there people that came before me that made $1 million faster than me? Yeah. ¿Y hay personas que llegaron antes que yo que hicieron $1 millón más rápido? Sí. So some people are going to be faster than you, and that's okay. Y hay personas que lo van a hacer más rápido que tú, y eso está bien. So, but if over the course of time, I feel like I can beat everybody because I can be more consistent and because I'm more loyal. Ahora, ¿qué es lo que yo sí sé en lo que puedo vencer a los demás? En consistencia y en lealtad. Okay, so I want to be an example of what it takes when things are good and when things are bad to make sure you stay consistent. ¿Y qué es lo que quiero? Mostrarte cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, porque necesito es que seas consistente. So now it doesn't matter what season that we're in. There's going to be good seasons and hard seasons, always in business. Y no se trata de que en qué estación de los negocios estés. Van a haber estaciones buenas, estaciones malas, como sucede en todos los negocios. Okay, so, but I want to teach you something that I learned before I got started in secret. This I learned from Tony Robbins in 2008, I think. Y quiero enseñarte algo hoy que aprendí antes de unirme a Secrets. Se lo aprendí a Tony Robbins, creo que en el año 2008. Okay, and this helped me when I came to secret understand how to have the right mindset to get to the very top. Y esto lo que me ayudó es que cuando llegué a Secret ya tenía como la mentalidad correcta que me llevara a la cima. Okay, do you guys want to know about it? ¿Quieren saber de eso? Sí, sí o sí. Sí o sí. See, so the first one is that there are really 3 types of people who build a business or try something. Ahora, ¿de qué se trata? Hay 3 tipos de personas que construyen este negocio. Okay. The first one in English, he would call them what they call a dabbler. How do you even spell dabbler? Dabbler is somebody who is tries things out, like someone who somebody who's almost like ¿Amateur? they put their foot in the water a little bit. They're trying to think of another word that would translate better into Spanish. How do you spell it? Dabbler with V? Be like a trier. I'm going to call it somebody who tries things, right? Es como esa persona que apenas prueba. Okay. Apenas mete la puntica de los dedos en el agua. Okay. So I can't think of a really good word to explain it the one that he used in English, but I'll come up with a better one. Don't worry. No, como que no he encontrado la palabra precisa para podérselos explicar, pero ahorita se me ocurre, no se preocupe. Okay. So let's say this is where you start. Everybody always starts at the bottom. That's how it works in life. Entonces, digamos que aquí es donde inicias, todos iniciamos en la parte de abajo, en la vida. And let's say this is success to you, okay? E imaginémonos que aquí arriba está el éxito. Maybe this is diamond, maybe this is crown royale, whatever.
Okay. Puede ser diamante, puede ser Crown Royal, lo que sea para ti. Okay. Here's what everybody wants to do. Y esto es lo que todo el mundo quiere hacer. They want to go in a straight line right to success. Quieren irse en línea recta, derechito para el éxito. So life would be easy that way, but that's not how it works. Pues la vida sería muy fácil así, pero realmente así no es como funciona. Okay. So now, anytime you start something new, okay, all right, it doesn't matter who you are. Usually there's a level of excitement in the very beginning. Ahora, independientemente de quién eres, inicialmente siempre tienes como un nivel de emoción asociado. So what happens is that your level of excitement in the very beginning of something is usually very high because you're learning. It's new. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás iniciando? Normalmente tu nivel de emoción es muy alto porque eres nuevo, estás aprendiendo. Yeah, I mean, it's like, oh my God, these products, they're so amazing. Oh, wow, estos productos son increíbles. The first time you get the nail buffer and you're looking at your thumb, oh my God. La primera vez que miras tu buffer y miras tus uñas y dices, wow, esto es maravilloso. The first time you see the peeling gel, oh my God. La primera vez que usas el peeling y dices, wow, esto está bueno. You learn about the Dead Sea, oh my God. Y aprendes sobre el Mar Muerto, Dios mío. Compensation plan, this is so cool. Este plan de compensación está súper chévere. You come to your very first training, you see all these people. Y vas a tu primer entrenamiento y estás rodeado de todas estas personas. You start hearing these people say these quotes that sound great, but you've never heard them before. Y tú empiezas a oír estas frases que suenan maravillosas y que es la primera vez que las oyes. Okay, so in the very beginning, in those first couple of months, for somebody that engages with us, it's usually exciting. The learning curve is fast. Y lo que sucede en esos 2 primeros meses es, si tú realmente te involucras, son meses de muchísima emoción. But eventually what happens is you hit a plateau. Okay? Pero ¿qué es lo que sucede? Que llega un punto en que llegas plateau. How do you spell that? Plateau. Como una parte plana. Yeah. So like you hit a plateau where all of a sudden the excitement has gone down because it seems like it's not as easy as you wanted it to be. It's challenging. Y llega ese momento plano emocional porque te das cuenta que no era tan fácil, realmente está lleno de retos. Yeah, you hear these trainings from people and you're like, yeah, but they make it seem so easy and it's hard for me. Y llegas a un punto en que dices, pero es que ellos lo hacen ver como tan fácil, pero realmente es difícil para mí. Okay, so here's what the trier does. Okay. ¿Y qué es lo que hace esta persona que está probando, que está iniciando? When the trier hits this plateau, here's what they do. Cuando esa persona que está probando llega a ese punto plano, esto es lo que sucede. They quit. Ellos renuncian. And then they go, it must not be for me. Y llegan como a decir, es que esto realmente no es para mí. God is telling me that this is not my purpose. Dios me está diciendo que este no es mi propósito. So what they do is, but they want to be successful still. So guess what they do? They start something new. Pero pues realmente ellos sí quieren tener éxito. Entonces, adivinen qué hacen. Comienzan algo nuevo. Then they join a new company. Se unieron a una nueva compañía. And in the beginning of that company, it's very exciting. Y al inicio, esa nueva compañía es muy emocionante. Right? And they go, because they're learning about their new products and their compensation plan and meeting their leaders that are new leaders. Y están conociendo los productos, el plan de compensación, los líderes que son nuevos líderes para ellos. Yeah, it's kind of like when you got out of a relationship and you get into a new relationship and it's the very first beginning, everything they do is beautiful and cute, you know? Es como cuando empiezas una nueva relación después de haber tenido otra pasada y eso, todo lo que hacen es tierno, divino. Eventually, guess what happens? They hit a plateau. Pero ¿qué es lo que pasa eventualmente? Llegan a esa meseta, a ese punto plano. So what does the trier do? ¿Y qué es lo que hace ese aficionado, ese que está intentándolo? They quit. Renuncia. And they start again. Y luego vuelven a iniciar. And then this is it. I found it.
¡Wow! Este sí es, lo encontré. And then they hit a plateau. And they Luego quit. llegan a la meseta y llegan y renuncian. So this is how these people go through life. They keep doing this over and over and over. You see it all the time. Y así es como se comportan por la vida. Lo hacen una y otra vez. Yeah. So, and this is why people don't believe them or don't join them, because they watch them do this. Y esa es la razón por la cual las personas no se unen con ellos, porque llevan años viéndolos hacer esto. So here's what's interesting. It's so easy for me to recruit now because I've been here for 10 years. They know that I'm not going anywhere. They know that. Por ejemplo, para mí se ha hecho muy sencillo reclutar personas, porque yo he estado aquí los últimos 10 años. Ellos saben que no me voy a ir para ningún lado. Okay. So, but people do this in everything in their life. Pero cuando las personas se comportan así, lo hacen en todas las áreas de su vida. Let's say you take up tennis. Imaginémonos que estamos hablando del tenis. So the first, if you started doing tennis for the first time, it's cool, all right? Si es la primera vez que tomas clases de tenis, es muy chévere. Yeah, you're learning the rules. Oh my, right? Estás aprendiéndote las reglas. You're learning how to count because the count is weird. You're like, love, 15, 30, it's weird. Y empiezas a entender cómo es que se cuentan los puntos y 0 y 15 y 30. Es como raro. Yeah, and you're trying things, all of a sudden you're figuring out how to hit it from one side and the other side, how to serve. You're figuring it all out. Y tú ya estás como entendiendo cómo es que le pegas de un lado, cómo es que le pegas del otro, cómo es que sirves. Te estás dando ya cuenta cómo funciona. So in the beginning, the growth is fast. It's, you see yourself getting almost better every day. Y tú ves ese crecimiento al inicio rápido. Prácticamente avanzas todos los días. But then you hit a plateau. Pero luego llegas a esa meseta, a ese punto plano. And it's like you're not getting any better. Y es como que no estás mejorando. And they're like, tennis must not be my thing. Ay, el tenis como que no es lo mío. So then they take up racquetball. Y luego toman racquetball. Yeah, or they take up another sport. It doesn't matter, right? Y toman cualquier otro deporte, no importa cuál. So or they take up golf. De pronto inician con el golf. And then they go like this, just down. Y luego se van para abajo completamente. Right? So this is one type of person we see go through life. Y ese es un tipo de persona que uno ve que se la pasa así durante la vida. Okay? Now there's another type of person. Ahora hay otro tipo de persona. Okay? So this is success. This is the start, right? So, and they start. Y ellos empezaron. Aquí está el inicio y está el éxito. The same for everybody. Exciting. They're learning. It's new. Yay. Lo mismo para todos. Es nuevo. ¡Qué emoción! And then they hit a plateau, like everybody. Y luego llegan a un punto plano, una meseta, como todos. Yeah. So, but this person is not a trier. That guy. Pero esta persona no es esta que lo está intentando. This person is what we call a stressor. Somebody who stresses about everything. Y esta es una persona estresada. Esos que se estresan por todo. Yeah. So do they quit? Ahora, ¿ellos renuncian? No. They stress. O ellos no renuncian, pero se estresan. And they work even harder, as hard as they can. Y trabajan más duro, lo más duro que puedan. So this is their like, I'm going to figure this out. I'm going to make it. I'm going to do whatever it takes to get to the top. No importa, lo voy a descubrir, yo voy a entender cómo es que es esto porque voy a llegar a la cima. And then and then there's like a breakthrough. Wow. Y están así todos estresados y de pronto, wow, un punto de quiebre. And they're like, whoo, bronze. Whew. Llegué a bronce. Oh, God. And then all of a sudden, there's a little bit more growth and then a plateau. Y luego sigue un poquito de crecimiento y otra vez punto plano. And then at this plateau, do they quit? Ellos llegaron a ese punto plano. ¿Renunciaron? No. They don't quit, they stress. Ellos no renuncian, ellos se estresan. Oh, we got weird. So. Y bueno, y pasa lo mismo y se estresan. Luego tengo que darme cuenta cómo es. As I know, none of you have ever done this in. Estoy absolutamente seguro que a ninguno de ustedes les ha pasado.
I'm talking specifically to some of you. Estoy hablándote específicamente a ti. Because especially when I come see you and I can see it on your face, you're like just you're so stressed. Cuando vengo al país y me encuentro con ustedes, me doy cuenta en sus caras, están así todos. Yeah, you're like, oh, well, I'm never quitting. Okay, I get it. Me dicen, yo nunca voy a renunciar. Y yo, So, and then it's like, you finally break through, you know? And, y luego otro punto de quiebre. and then someone says, how's that business? And you're like, it's amazing. I love it so much. Y luego alguien te pregunta, y bueno, ¿y cómo te va con el negocio? Uy, es el mejor negocio, me está yendo tan bien. And people watch you and they go, shit, I mean, if that's what it takes to be successful, I don't think I want to do that. Y la gente te ve, te está viendo y dice, si eso es lo que me va a tomar a mí para llegar al éxito, yo no quiero eso. So stressors. Now, what ends up, these people, eventually, they get what they call burnt out. ¿Y qué es lo que les termina pasando a estas personas estresadas? Simplemente se queman. Now, they might get to a level of success, but they usually find it very hard to keep it. Habitual, puede que lleguen a un cierto nivel de éxito, pero les cuesta trabajo mantenerlo. Okay. So we don't want to be triers, obviously. Nosotros claramente no queremos ser esos que lo intentan. We don't want to be stressors. Tampoco queremos ser ese personaje estresado. So how do we become a master at growth? Ahora, ¿cómo nos volvemos maestros? Okay. So if this is the start and this is success, same thing. Al inicio, lo mismo, acá está el éxito. Okay. You're going to have this growth in the beginning. It's going to be fast. You're going to learn a lot. Entonces, al inicio vas a crecer, es una cosa muy divertida, estás aprendiendo mucho. And then you're going to hit a plateau. Y luego llega a este punto plano. So it's going to happen. Va a suceder. All right. So I want you to know, so you're not shocked. Y quiero que lo tengas claro para que no te choques cuando pase. So, but here's what the master does, right? So, right, they don't quit, they don't stress. They don't do Ahora, that. ¿qué hace un maestro? Ni renuncia, ni se estresa. They just go, plateau, to be expected. Ellos dicen, un punto plano, lo estaba esperando. Yeah, right. So take a deep breath. I'm at a plateau. Okay. Respiremos profundo. Acabo de llegar a un punto plano. Muy bien. Okay. So what do? Ahora, ¿qué haces? Okay. What you must do is you must find a mentor. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que encontrar un mentor. A mentor that has been through this plateau you have gone through. Un mentor que haya pasado por ese momento plano que tú también estás pasando. Somebody that can see what you're going through, that can give you the right advice and the right coaching. Una persona que está viendo por lo que estás atravesando y que te puede dar el entrenamiento y el consejo adecuado. Okay. So let's take tennis for an example. One more time. Ahora vamos a tomar el ejemplo del tenis una vez más. Okay. So now I know most people, it's not a sport that a lot of people have played. I understand. Y yo sé que algunas personas conocen el deporte, otras personas nunca han jugado. Which is why I'm choosing it for an example. Y esa es la razón por la cual lo estoy escogiendo como un ejemplo. Okay. So you start playing and you get good fast, and then you hit a plateau. Y lo que sucede es que arrancas, empiezas a volverte mejor rápido y llegas a un punto de poco crecimiento. Instead of quitting or stressing, I'm going to find a mentor who's really good at tennis. Ahora, en lugar de estresarme o renunciar, lo que voy a hacer es encontrar un mentor que sea muy bueno jugando tenis. And have them watch my game, watch me play. Y que me mire jugando, que se dé cuenta cómo estoy haciéndolo. Okay. And I want to get coaching on how I can get better. Y quiero que me entrene en cómo puedo volverme mejor. Now, let's say in this example, I have just been hitting it back and forth, hitting it.
and he goes, ah, I see one of your problems. Y supongamos que tú estás jugando, estás golpeando y él se da cuenta, ya me di cuenta de cuál es uno de tus problemas. You're holding the racket actually wrong. Estás cogiendo la raqueta de manera equivocada. You want to be holding it not like this, you want to be holding it like this. No deberías cogerla así, sino deberías cogerla así. Okay, so now let me ask you a question. If I change the way I'm holding my racket, am I immediately going to get better usually? Ahora te hago esta pregunta. Si yo cambio la forma como sostengo la raqueta, ¿inmediatamente me voy a volver mejor? Usually no. Igualmente no. Right? Because I have to now readjust because I got used to doing something a certain way. Porque me tengo que reajustar. Ya me había acostumbrado a hacer las cosas de una cierta manera. So a lot of the times you're going to see a drop in your ability when you're trying to find a new way to get to the next level. Y muchas veces tú vas a observar es casi que una caída en tu habilidad cuando estás intentando hacerlo mejor. But you do it over and over and over. Pero lo haces una y otra vez. And then all of a sudden, you're going to see, boom, up. Same thing. Y de pronto, para arriba. La misma cosa. And then all of a sudden, you're going to see yourself get some momentum in your growth. It'll happen. Tú te vas a dar cuenta que coges como un momento y porque sucede. And then eventually, you're going to hit another what? Y eventualmente, ¿qué vas a volver a encontrarte? Plateau. Punto plano, poco crecimiento. So we're not quitting and we're not stressing. No vamos a renunciar, no nos vamos a estresar. Plateau, to be expected. Zona de bajo crecimiento, me lo esperaba. Okay. So what do I got to do? I got to find a mentor that's been through this plateau before. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a buscar un mentor que haya pasado por esto que yo he pasado o que estoy pasando. And this process will repeat for your entire life. Y ese proceso se va a repetir toda tu vida. Okay. So the question isn't what you do here. The question is, what do you do here? This is the time which will determine your long-term success. Ahora, no se trata de qué es lo que tú vas a hacer en el inicio. Se trata es de cómo manejas el tema cuando llegas a estos puntos, porque eso es lo que va a determinar tu éxito en la vida. When you're in a plateau or when you're in a decline, even. Cuando estás en ese punto de bajo crecimiento, o incluso estás decreciendo. Right? This is why we say is this. Can you imagine being here and someone says, oh, I'm rebuilding? That makes no sense. Ahora, imagínate que tú estás o alguien está en ese punto y lo oyes decir, estoy reconstruyendo, pues realmente no tiene sentido. No, I'm getting better at my game. I'm getting better at my swing. I'm getting better at my business. You're just always getting better. Realmente me estoy volviendo mejor en mis golpes, en mi swing, en mis habilidades. Estoy simplemente mejorando. Okay. So here, this is where personal development and your mindset is so important. Y en estos puntos es cuando el desarrollo personal y la mentalidad son tan importantes. It's one of the reasons I have so much respect for your leadership in Colombia specifically. I know leaders all over Latin America, but because of their mindset when things are up and when things were down. Y esa es la razón por la cual yo admiro el liderazgo de Latinoamérica, por la forma como piensan cuando las cosas han estado arriba y también cuando han estado abajo. So my question for you is this, is in order to get to your next rank, it's going to be focusing on new business. Ahora, lo que tienes que hacer para llegar a tu siguiente rango es enfocarte en nuevos negocios. Now, some of you guys are like, I have all these great people on my team. Agreed. Go get new ones. Y hay personas que me dicen, no, pero es que tengo tantas personas buenas en mi equipo. Sí, de acuerdo, pero igual ve y busca nuevas. Okay, so because I don't know how many of those people will be here in 5 years or 10 years, but I know I'm going to be here. Porque yo no sé cuántas de esas personas van a estar aquí dentro de 5 años, 4 años. Yo sí sé que voy a estar acá. And then as you get through these plateaus yourself, you can start teaching people how to do the same. Y en la medida que tú también llegas a estos puntos de poco crecimiento y sales de allí, tú también puedes empezar a enseñar a la gente cómo hacerlo.
So this is why people come to me. People come to me for mentorship because they know I've gone through all the things they're going through. Ahora, ¿por qué las personas me buscan a mí para mentorías? Porque ellos saben que yo he pasado por todo lo que ellos están pasando. So, and if I came into Secret and everybody I talked to signed up and I went from the beginning to the top right away, no one would call me for advice. Ahora, te digo, si yo me hubiese unido a Secret, hubiese llegado derechito al éxito en una línea recta, nadie me llamaría para pedirme un consejo. Right? So everything you're going through is going to be your ability to train and coach people as long as you don't quit. Y todo eso que tú estás viviendo en este momento se va a convertir en tu habilidad para que tú puedas entrenar personas y que no renuncien. I can tell you, those that just recently got promoted and went diamond, many of them thought about quitting at times, for sure. Y les puedo decir que estas personas que acaban de llegar al rango de diamante, muchas veces pensaron en renunciar. Because most of them got stuck somewhere at a plateau, somewhere. Porque a todos les pasó que llegaron a un punto en que se estancaron en ese punto plano. But today, I can tell you, a majority of their best training isn't going to be their growth. It's going to be what they did in these plateaus. Ahora, ¿qué les puedo asegurar? Que sus mejores entrenamientos van a ser no en ese momento de crecimiento, sino que hicieron cuando estaban en esos momentos estancados y de poco crecimiento. My biggest failures became my best training. Mis mayores fracasos se convirtieron en mis mejores entrenamientos. And if I didn't go through that, I wouldn't be able to be here with you, telling you my stories and telling you it's possible. Y si yo no hubiese pasado por eso, no podría estar aquí conversando con ustedes, contándoles que sí es posible. Okay, so right now there's an incredible momentum happening with these new promotions. Ahora tenemos un momento increíble con todos estos nuevos avances de rango. Right now, every person there, we want to help them get to 10-10 minimum, 25-25 minimum this month. Ahora tenemos es que ayudarle a la gente a que lleguen a sus 10-10, a sus 25-25 este mes. And right now, we've made it easier than ever to explain how to get started and get paid inside of Secret. Y ahora se hizo muchísimo más sencillo explicar cómo iniciar y cómo te pagamos en Secret. So, but the question is, whether you're in growth right now or you're at a plateau, I want you guys to know that you can get to your next level. Ahora, sea que estés en un momento de crecimiento o estés en un sitio de poco crecimiento, lo que quiero decirte es que igual es posible. Because I want you guys to have that $1,000 a month, every month coming in residually. Porque yo quiero que tú empieces a ganarte esos $1,000 residuales todos los meses. And then I want you to have that $1,000 a week coming in every single week residually. Y luego, ¿qué es lo que quiero? Que esos $1,000 ya no sean mensuales, que sean semanales, cada semana. And then I want you guys to have $1,000 a day coming in every day, every day. Y luego, ¿qué quiero? Que ya no sea semanal, que sea diario, cada día. That's like, I want you to think about it, right? So $1,000 a day residually every day. Imagínate tú eso, $1,000 residuales todos los días. You go on vacation, $1,000. Te vas de vacaciones, entran $1,000. You spend the day with your family, $1,000. Te vas a pasar el día con tu familia, $1,000. You're very sad. You're depressed today, $1,000. Estás muy deprimidito, deprimida, $1,000. Someone on your team quits that day, $1,000. ¿Alguien de tu equipo renuncia? $1,000. So like just like every day, like that's very real. Okay. Todos los días, eso es muy real. Right. Now, today, if I only made $1,000 a day, it would be a very bad day. Ahora, hoy en día, si yo hiciera solamente $1,000 diarios, sería un mal día para mí. Yeah, like I would be stressing. I would turn into the stressor. Ahí sí me volvería yo el estresado. I would be like, what is going on? So, ¿Qué está sucediendo? okay. So now
But that was not where this started for me. My whole goal was I wanted to keep growing and growing and growing. And I didn't focus on who didn't come with me. I focused on finding new people to build. Ahora, es que mi meta desde el inicio fue esa. Ese fue mi enfoque, crecer, crecer, crecer. Y no estar pendiente de quién viene y quién no viene conmigo, porque siempre estoy pendiente de trabajar con nuevas personas. So if we're all of us are always focusing on helping the new person get started and build in the secret we have now, your business will always be growing. Ahora, si tú te enfocas en que esa nueva persona de tu equipo crezca y que pueda aprovechar todo lo que tenemos en Secret, tu equipo va a estar creciendo siempre. So we're not going to be a trier and we're not going to be a stressor. We're going to become a master. Entonces, no vamos a ser ni el que lo intenta ni el que se estresa. Nos vamos a convertir en maestros. That's right. So thank you guys for your being here today. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados el día de hoy. We have one more week to take advantage of all the amazing promotions happening in the month of April. Tenemos una semana más para aprovechar todas las promociones por el mes de abril. And I can't wait to see you guys at one of the future events. And I'll be back on Zoom with you guys very soon. Y no puedo esperar a verlos en nuestros próximos eventos y espero estar con ustedes muy pronto. Adiós. Jessie. Bye, bye. Wow, qué mentoría tan impresionante. Gracias, Jessie. Gracias, gracias. Vamos a, mejor dicho, llenar de 5 de agradecimiento. Así ya él no esté, o así todavía esté, simplemente agradezcamos por esa información de tanto valor, de tanto, pero tanto valor, porque yo sé que en algún momento, así todavía tú estés aquí, has estado en uno de esos momentos del negocio, has estado quizás representando a alguno de esos personajes que él mostró en la mentoría, pero definitivamente tenemos que volvernos unos profesionales, unas personas que simplemente entendamos que no siempre estamos en crecimiento, sino que van a llegar esos momentos planos y obviamente conseguir ese mentor. Y tenemos unos mentores fabulosos en nuestra compañía, así que estamos súper contentos, súper orgullosos y me conecto muchísimo con lo que dijo. Aprovechemos esta última semana, vamos a reventar los rangos que hacen falta, vamos a llegar al próximo nivel. Comprométete. En este momento tú puedes vincular a una persona con el paquete profesional, con el paquete más grande, y te lo aseguro que si tú vinculas a una persona con el paquete grande, vas a estar mucho, pero mucho, mucho más cerca de ese siguiente objetivo, de ese siguiente nivel, o quizás con una sola vinculación de paquete grande vas a llegar al rango que estás apuntándole. Así que vamos por más. Tenemos varios bonos funcionando esta última semana, así que aprovéchalo. Muchísimas gracias por estar conectado, gracias por estar en este espacio, gracias a nuestra traductora, porque mejor dicho, siempre Luisa está allí en las canchas, gracias por la traducción. Y bueno, vamos a definitivamente a regalarnos un aplauso virtual a todas las personas que estuvimos aquí, comprometidos aprendiendo, comprometidos capacitándonos. Y bueno, yo simplemente me despido y les digo que, muchachos, vamos a seguir dando la milla extra. Tenemos algo muy ganador en las manos. Este fin de semana tuvimos un evento muy chévere aquí en la ciudad de Cali presencial y precisamente hablaba un poquito de relacionado a lo que hablaba Jessie de nuestro residual. Y yo no sé si está Sandra Gómez conectada o está por ahí en la sala, por ahí veo a Jorge, pero yo la llamé ayer y yo le decía, Sandra, no puedo dormir. Literalmente, bueno, ayer no, antier, eso fue el viernes, porque empecé a hacer números de nuestro residual. Dios mío bendito, ustedes no se pueden imaginar. Nosotros pues tenemos experiencia en otra compañía que estuvimos anteriormente y yo les quiero decir que esta compañía paga en residual yo creo que 4 veces más por un mismo trabajo y con muchísima más valor. O sea, nosotros tenemos mucho más valor lo que está dando Secret por unirte a nuestra compañía en el programa del 50 y 50. No se imaginan lo impresionante, en serio, que esta compañía paga. Comprometámonos a tener 10 y 10. No sé qué tenga que hacer este fin de mes, esta última semana, pero su objetivo son 2. Llegar al siguiente rango, vincular a esas personas y ganarse el bono triple de inicio. Y tercero, más importante que cualquier cosa, llegar a ese residual, porque recuerda que el residual es mes a mes. O sea, si tú llegas a 10 y 10, lo más probable es que en el mes de mayo también vas a tener 10 y 10. Si tú llegas al mes de junio, lo más probable es que va a tener 10 y 10. O sea, tú vas a construir un residual
y puede ser incluso hasta de por vida. Darle ese residual incluso hasta a tus hijos. Es que solamente piensa en eso. Es impresionante lo que tenemos en las manos. Vamos a seguir construyendo, vamos a construir una compañía súper linda en las manos. Muchas gracias por estar conectados, gracias a todos los que participaron en esta noche, gracias a Jessie, gracias a Luisa. Y bueno, aquí estamos siempre al servicio de toda la comunidad de Secret y se viene un fin de mes impresionante para todos. Gracias a todos y muchas bendiciones. Dios los bendiga.